El sol en los llanos de Venezuela era un martillo de bronce, castigando la tierra agrietada y la hierba amarillenta. Durante un día entero, la búsqueda se había arrastrado bajo su mirada implacable. Vargas, el capataz de la hacienda, un hombre cuya crueldad era tan legendaria como su habilidad con el lazo, había desaparecido. Los peones y los esclavos, organizados en una búsqueda renuente, barrían las llanuras interminables, esperando en secreto que la tierra se lo hubiera tragado, que un jaguar lo hubiera reclamado, o que simplemente hubiera huido de alguna deuda de juego. La desaparición de un tirano no inspiraba preocupación, sino una esperanza nerviosa, un silencio expectante que flotaba sobre la hacienda junto con el calor. Eventualmente la búsqueda, infructuosa bajo el cielo abierto, se volvió hacia adentro, hacia los rincones de la propia hacienda. Fue entonces cuando Zaita, la mujer indígena que vivía y trabajaba en el lugar más despreciado de la propiedad, hizo una señal. Estaba de pie al borde de la pocilga, un lodazal fétido bajo el sol, donde una horda de cerdos grandes y semisalvajes se revolcaba. El hedor del lugar era una pared invisible que mantenía a la mayoría de la gente a distancia, pero para Zaita era su dominio. Con una calma que contrastaba con la urgencia de la búsqueda, llamó al líder del grupo, su voz baja y gutural, casi un sonido de la propia tierra. No dijo una palabra, solo señaló con la barbilla un punto específico en el lodo espeso, cerca del comedero. Un peón cubriéndose la nariz con un pañuelo se acercó con cautela, usando una larga vara para hurgar en el lugar indicado. La vara se hundió en el lodo y golpeó algo que no era suave como la tierra, ni duro como una piedra. Con algunos movimientos logró traer el objeto a la superficie. Era un único botón de metal pulido, del tipo que adornaba el chaleco de Vargas, ahora cubierto de una suciedad inmunda. El pequeño objeto brillando en el lodo era la primera evidencia de que el capataz no se había simplemente marchado. Instigado por el macabro hallazgo, el hombre continuó sondeando el área. Momentos después, enganchó otro fragmento. Esta vez, era un trozo de cuero oscuro y grueso, inconfundiblemente parte del talón de una bota de montar, con los bordes masticados y deshilachados por dientes poderosos. El silencio cayó sobre el grupo de búsqueda. No necesitaban nada más. Sus ojos se movieron lentamente de los patéticos restos en la punta de la vara a los verdaderos culpables, los cerdos. Los animales, con las barrigas llenas, gruñían suavemente, algunos con manchas oscuras y sospechosas en sus hocicos, mirando a los hombres con una inteligencia porcina e indiferente. Un horror primordial y visceral se apoderó de los hombres. La imagen de lo que había sucedido se formó en sus mentes, una escena de salvajismo indescriptible. Vargas, el hombre que usaba el látigo con tanta facilidad, el depredador de esas tierras, se había convertido en presa. Había sido derribado, desmembrado y devorado por las criaturas que consideraba las más inmundas e inferiores. La pocilga no era solo el lugar de su muerte, había sido el instrumento de su borrado del mundo, una tumba de lodo y jugos gástricos que no dejaría ningún cuerpo para ser enterrado, ninguna cruz para marcar su fin. Mientras los otros hombres retrocedían, algunos vomitando, otros haciendo la señal de la cruz, solo Zaita permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara de tierra, sus ojos oscuros no revelaban nada. Miraba a los cerdos, no con horror, sino con una quietud que rozaba la comunión. Sabía que la búsqueda había terminado. La deuda que Vargas tenía con la tierra, con los animales y con ella, había sido pagada con su propia carne. El hombre que vivía para infligir dolor había sido reducido a un botón y un trozo de bota, y el misterio que quedaba no era qué había pasado, sino cómo la justicia más primal y terrenal había sido tan perfectamente ejecutada. Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la furia que transformó al ser más humilde en juez y al lodo del desprecio en una tumba, debemos retroceder algunos meses en el tiempo, a la rutina brutal y monótona de la hacienda en los llanos. La vida en la propiedad era un reflejo de la vasta llanura que la rodeaba, un horizonte de trabajo sin fin, salpicado por momentos de violencia súbita y cruel. La jerarquía era clara:
forjada a hierro y látigo. En la cima, el amo español, una figura distante. Justo debajo el capataz Vargas, el dios omnipresente e irascible de ese mundo. En la base, los esclavos africanos que trabajaban en los campos. Y finalmente, en un escalón aún más bajo, un escalón solo suyo, estaba Zaita. Zaita no era africana. Había sido capturada siendo niña, la única sobreviviente de un ataque a su aldea del pueblo caribe, en las profundidades de la selva. Llevaba en su sangre el recuerdo de un mundo diferente, un mundo de ríos sinuosos, selvas densas y una comunión con la naturaleza que era incomprensible para sus captores. En la hacienda era una reliquia viviente de una tierra y de un pueblo que los españoles consideraban salvajes y desechables. Su piel, sus rasgos y su lengua nativa, que se negaba a olvidar, eran marcas de una otredad que la aislaba de forma irremediable. Su aislamiento era una prisión dentro de la prisión. El amo y su familia la veían con una mezcla de desprecio y curiosidad exótica, una salvaje domesticada. Para ellos era menos que humana, un pedazo del paisaje que habían conquistado. Entre los esclavos africanos, que habían forjado sus propias comunidades y lazos culturales como forma de sobrevivir y resistir, tampoco encontraba lugar. Viniendo de un pueblo diferente, con tradiciones y dioses diferentes, era una extraña. No la maltrataban, pero la mantenían a distancia, un alma solitaria en un mar de sufrimiento colectivo. Esta soledad forzada la empujó al único lugar en la hacienda donde nadie más quería estar, la pocilga. La tarea de cuidar de los cerdos, considerada la más inmunda y degradante, le fue asignada como una forma de marcar su estatus inferior. Sin embargo, lo que debía ser una humillación se convirtió para Zaita en el descubrimiento de su único reino. Lejos de las miradas de los hombres, rodeada por el hedor del lodo y el sonido de los gruñidos, encontró una forma de comunión que el mundo de los humanos le había negado. Día tras día, aprendió el lenguaje de sus animales, observaba la compleja jerarquía de la manada, la forma en que la cerda más vieja lideraba, la manera en que los lechones jugaban y aprendían, la furia del gran jabalí que protegía al grupo. No veía solo animales sucios, sino seres de instinto puro, inteligencia y una voluntad brutal de sobrevivir. Desarrolló un respeto primal por ellos, una conexión que no se basaba en el afecto, sino en un entendimiento mutuo de un mundo sin piedad. Eran su gente, su única tribu. En ese reino de lodo, Zaita encontró un poder silencioso. Hablaba con los cerdos en su lengua caribe y ellos parecían escuchar inclinando sus cabezas. Podía calmar al más agresivo de los animales con un sonido bajo y gutural, o encontrar a una cerda enferma escondida en medio del matorral. La pocilga, que debía ser el símbolo de su degradación final, se convirtió en su santuario, el único lugar donde no era definida por el desprecio de los otros, sino por su propio conocimiento y habilidad. Era el único rincón del universo donde poseía algún control. El arquitecto de su tormento diario era Vargas, el capataz, un hombre grande y quemado por el sol, cuya alma parecía haber sido curtida en cachaza y crueldad. Gobernaba la hacienda a través de un régimen de violencia casual e impredecible y encontraba un placer especial en atormentar a los más débiles. Su autoridad era absoluta y la ejercía no solo para mantener el orden, sino para divertirse, para llenar el vacío de su propia existencia miserable con el miedo de los otros. Era el depredador en la cima de la cadena alimenticia de esa hacienda. Zaita era su blanco preferido. Su total soledad la convertía en la víctima perfecta. Si Vargas azotaba a uno de los hombres del campo, podría enfrentarse a un trabajo lento o a una mirada de desafío de un grupo. Pero Zaita no tenía a nadie. A nadie le importaría, nadie la defendería. Maltratarla no tenía consecuencias y eso lo liberaba para ejercer la forma más pura de su sadismo. Era su lienzo en blanco, donde podía pintar sus peores impulsos sin miedo a represalias. Su crueldad era constante y creativa. La derribaba en el lodo mientras cargaba pesados cubos de la basa. Se reía mientras ella luchaba por levantarse, cubierta de suciedad. La azotaba por razones inventadas, como si un cerdo estuviera demasiado flaco o la pocilga demasiado sucia. Usaba insultos que atacaban su herencia indígena, llamándola salvaje inmunda, adoradora de gusanos.
Cada acto de abuso era un recordatorio calculado de que estaba completamente sola y a su merced. La vida de Zaita era un ciclo de soportar. Se despertaba antes del sol, trabajaba en su fétido dominio, soportaba los tormentos de Vargas y regresaba por la noche a su aislamiento en el barracón. Se había vuelto como la tierra de los llanos, dura, seca y endurecida por la brutalidad constante. Su espíritu no se había roto, pero se había cerrado en sí mismo, una fortaleza de silencio y resistencia pasiva, donde guardaba los recuerdos de quien una vez fue. Fue entonces cuando una pequeña luz entró en su oscuro mundo. Un perro mestizo, flaco y sarnoso, apareció en los alrededores de la hacienda. Quizás atraído por la comida de los cerdos, comenzó a seguir a Zaita. A diferencia de los humanos, el perro no veía su herencia o su estatus. Veía solo a la mujer que, con vacilación, le ofreció el primer trozo de pan. No la juzgaba, no la despreciaba, solo la seguía moviendo la cola. Una amistad secreta floreció entre la mujer y el perro. Zaita comenzó a guardar parte de su comida para él, un acto de generosidad que también era un crimen. El perro, a quien llamó Sombra, se convirtió en su única compañía. La esperaba cerca de la pocilga, dormía fuera de su choza en el barracón. Por primera vez en años, Zaita tenía un ser vivo al que podía demostrar afecto sin miedo. En un mundo de brutalidad, ese pequeño animal era su única fuente de ternura. El amor, sin embargo, es peligroso en un lugar gobernado por el odio. Vargas no tardó en notar la conexión entre la india y el mestizo. Vio la forma en que los ojos de Zaita se suavizaban cuando miraba al perro, el raro atisbo de una sonrisa en su rostro endurecido. En su mente perversa, la felicidad de un esclavo, por pequeña que fuera, era una forma de insubordinación. Era una riqueza que no tenían derecho a poseer y, por lo tanto, una riqueza que él sentía la necesidad de confiscar. El escenario para la tragedia que lo cambiaría todo estaba listo. Zaita, la mujer que había encontrado consuelo en la compañía de los cerdos y amor en la lealtad de un perro, estaba a punto de colisionar con la crueldad de un hombre que no toleraba ninguna forma de luz en la oscuridad que él mismo había creado. La audiencia, que ya sabe el destino de Vargas, observa esta frágil felicidad con un sentimiento de pavor, sabiendo que el intento del capataz de destruir el último refugio de Zaita será el catalizador que lo llevará a su propio y terrible fin. La furia de Zaita, como un fuego en la sabana seca, solo necesitó una chispa para explotar, y la chispa vino en forma de un amor puro e inocente. Sucedió en una noche sofocante, cuando el capataz Vargas regresó a la hacienda, con el humor agriado por la cachaza y por una pérdida en el juego de cuchillos. Caminaba a tropezones por el patio, buscando un objetivo para descargar su frustración. Sus ojos se fijaron en Zaita, que estaba sentada cerca de la pocilga, compartiendo silenciosamente una corteza de pan con su único amigo, el perro mestizo que había llamado Sombra. La visión de esa escena de afecto tranquilo fue, para la mente perversa de Vargas, una provocación intolerable. Con un rugido se acercó, acusando a Zaita de robar comida de la cocina de la casa grande para alimentar a un animal inútil. La acusación era absurda. La corteza de pan era de su propia y miserable ración, pero la verdad no importaba. Había encontrado su pretexto para la crueldad. Zaita, que nunca demostraba miedo por sí misma, sintió un pánico helado. Se levantó, intentando esconder al perro detrás de ella, pero era demasiado tarde. Vargas vio el miedo en sus ojos, el miedo no por ella, sino por el animal, y eso le dio la clave exacta para la tortura que deseaba infligir. Por primera vez en años, Zaita suplicó. Con voz baja, intentó explicar. Le pidió que la castigara a ella, que la azotara, pero que dejara al perro en paz. Su súplica, sin embargo, fue como aceite en el fuego de su maldad. Ver a esa mujer orgullosa y silenciosa rebajarse por un mestizo era el tipo de poder que lo embriagaba. Con una sonrisa cruel, declaró la sentencia. Si tanto te preocupa el hambre de este perro, entonces servirá de alimento para animales que realmente importan para las ganancias de esta hacienda. Antes de que Zaita pudiera reaccionar, se agachó y agarró a Sombra, que gimió de dolor y miedo. Arrastró al perro que se debatía hacia la pocilga. Zaita lo siguió,
sus ruegos convirtiéndose en gritos de desesperación. Pero él la empujó al lodo. Los cerdos, despertados por la conmoción y el olor a miedo, comenzaron a agitarse, sus gruñidos volviéndose más fuertes y más hambrientos. Vargas se detuvo al borde de la cerca baja, sosteniendo al aterrorizado perro sobre el recinto. No lo arrojó de inmediato. Saboreó el momento, mirando a Zaita, forzándola a mirar, alimentándose de su agonía. Ese acto no era un castigo por un crimen, era un espectáculo sádico, una lección sobre la totalidad de su poder y la insignificancia del amor de ella. Entonces, con una carcajada que resonó en la noche, arrojó al perro en medio de la pocilga. Lo que siguió fue una cacofonía de horror. Los gritos agudos y aterrorizados de Sombra fueron casi instantáneamente ahogados por los gruñidos salvajes y hambrientos de los cerdos que convergieron sobre el animal en una oleada de furia. Zaita, caída en el lodo, no podía ver los detalles en la oscuridad, pero podía oírlo todo. El sonido de su único amigo siendo despedazado, el ruido de los huesos partiéndose, el frenesí de los animales devorando a su presa. Cada sonido era un cuchillo clavándose en su espíritu. Vargas no la forzó a mirar, sino a escuchar. Se quedó allí por un momento, asegurándose de que ella absorbiera la banda sonora completa de la muerte de su amigo. Corrompió deliberadamente su único santuario, usando a los animales que ella cuidaba como los instrumentos de su tortura. No solo mató a un perro, asesinó la única fuente de ternura en la vida de Zaita y usó su propio mundo para hacerlo. Satisfecho, escupió en el suelo y se alejó, dejándola sola con el sonido de los cerdos, terminando su comida, y el silencio ensordecedor que vino después. Zaita no se movió durante mucho tiempo. El sonido se había detenido, pero continuaba resonando en su mente. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo trivial para la magnitud de la violación que acababa de sufrir. Algo dentro de ella, la parte que todavía era capaz de sentir afecto, que se aferraba a la esperanza, fue permanentemente cauterizada esa noche. El fuego de su dolor quemó toda su suavidad y la dejó con un núcleo de algo antiguo, duro y frío como la obsidiana. La mujer caribe, la descendiente de cazadores y guerreros, despertó. El luto se transformó en un propósito. Una claridad gélida se apoderó de su mente. La justicia no vendría de los hombres, ni de los dioses. Vendría de ella. Y el castigo tendría que reflejar el crimen con una simetría primal y terrible. Vargas había usado a sus animales para ejecutar su amor. Ella usaría a sus animales para ejecutar a Vargas. Él la había forzado a escuchar la muerte. Ella lo haría sentirla. El plan nació allí, en el lodo, no como un pensamiento, sino como un juramento de sangre hecho a la tierra y a los espíritus de sus ancestros. Al día siguiente, la transformación de Zaita era sutil, pero total. Su rostro, antes una máscara de sufrimiento pasivo, era ahora un lienzo de calma inexpresiva, una quietud que era mucho más peligrosa que cualquier ira visible. Su primer acto fue sutil. Comenzó a alterar el régimen de alimentación de los cerdos, reteniendo parte de la comida, manteniéndolos en un estado de hambre controlada y creciente. Ya no los estaba cuidando, estaba afilando su arma viva, transformando su hambre natural en una sed de sangre dirigida. El siguiente paso de su plan exigió astucia y paciencia. Una noche, robó una camisa vieja y sucia y un sombrero que Vargas había dejado secando afuera. Las prendas estaban impregnadas de su olor característico, una mezcla rancia de sudor, tabaco barato y cachaza. Con estas reliquias construyó un espantapájaros, una efigie de su verdugo. Lo levantó en el rincón más oscuro de la pocilga, un dios de paja y odio, esperando ser bautizado en sangre. El ritual de condicionamiento comenzó. Todos los días se veía a Zaita afilando sus cuchillos, un acto que los otros esclavos veían con miedo, pero que no era para un ataque directo. Usaba los cuchillos para sacrificar gallinas, ratas o cualquier animal pequeño que pudiera capturar. Luego, con la sangre aún caliente, iba a la pocilga. No les daba la sangre a los cerdos directamente. En cambio, la derramaba sobre el espantapájaros, asegurándose de que el olor de Vargas quedara completamente saturado con el aroma de la comida. Lenta y metódicamente, estaba reescribiendo los instintos de los animales.
Los cerdos, con su agudo olfato, comenzaron a hacer la asociación. El olor a sudor, cachaza y tabaco, el olor de Vargas, dejó de ser solo el olor del hombre que los pateaba y pasó a ser la señal que precedía la llegada de sangre caliente y comida. Se les estaba enseñando a que su hambre tuviera un objetivo específico. Zaita estaba entrenando a una jauría de verdugos, usando los principios más básicos de la naturaleza. Vargas notó el cambio en el comportamiento de los cerdos. Se volvieron más agresivos, sus gruñidos más profundos, sus ojos pequeños e inteligentes lo seguían con un hambre incómoda cada vez que pasaba por la pocilga. En su arrogancia no vio el peligro, vio solo la incompetencia de Zaita. La golpeó varias veces por no poder controlar a los animales, sin darse cuenta de que con cada golpe solo estaba reforzando la asociación en sus mentes. Su presencia, su violencia, su olor, todo se estaba convirtiendo en parte del preludio de la sangre que ella les ofrecía en secreto. La tensión en la hacienda crecía cada día. Los otros esclavos sentían la energía oscura que emanaba de Zaita y de la pocilga. Veían sus rituales silenciosos, la sangre, el espantapájaros, y entendían que una magia antigua y peligrosa estaba en marcha. Se apartaron de ella, no con desprecio, sino con un miedo reverente. Zaita, la mujer que había sido la más aislada, se había convertido en el centro de un poder chamánico que nadie se atrevía a cuestionar. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza, esperando el momento adecuado para desatarse. Zaita, la contadora de historias silenciada, estaba ahora escribiendo su última y más terrible narrativa, no con palabras, sino con acciones, hambre y sangre. Era una historia de venganza que se enseñaba a criaturas que no entendían la moral, solo el instinto. Estaba transformando la pocilga en un escenario, los cerdos en sus actores, y Vargas, el villano de su vida, estaba a punto de ser forzado a desempeñar su último papel. La trampa estaba montada, el cebo se estaba preparando, y el apetito por la justicia se estaba volviendo voraz. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios, es fascinante leer cada perspectiva. La noche elegida por Zaita para su justicia era un manto de oscuridad. Una luna nueva se escondía en el cielo, y las vastas llanuras de los llanos estaban sumergidas en una negrura casi total, un escenario perfecto para un acto que nunca debía ser presenciado por ojos humanos. Zaita pasó el día observando, esperando. Vio a Vargas recibir su paga y comenzar a beber cachaza con los otros peones. Esperó hasta que su caminar se volvió inestable y su hablar arrastrado, hasta que la arrogancia estuvo debidamente sazonada con la imprudencia del alcohol. La paciencia, una lección que había aprendido de la propia tierra, era ahora su mayor aliada. La quietud antes de la tormenta final. Con el corazón latiendo a un ritmo frío y constante, corrió desde la oscuridad del patio hacia la luz de la terraza de la casa grande. Su rostro era una máscara de pánico convincente, su respiración jadeante. Encontró a Vargas desparramado en una silla y le contó la mentira que había ensayado durante semanas. La cerda madre, la reproductora más valiosa de la hacienda, estaba pariendo, pero el lechón estaba atascado. Dijo que la cerda estaba gritando, muriendo, y que sin su ayuda, tanto la madre como la camada se perderían. El cebo, una mezcla de codicia por su propiedad y el ego de ser el único salvador, fue mordido al instante. Mientras Vargas, maldiciendo, buscaba sus botas y su linterna, Zaita corrió de vuelta a la pocilga, el corazón de su trampa. En sus manos llevaba una pequeña calabaza llena de la sangre aún caliente de una gallina que había sacrificado momentos antes. Con movimientos rápidos y precisos, roció la sangre en el lodo y la paja cerca de la entrada del recinto. El olor metálico y fresco golpeó el aire, e inmediatamente los cerdos, ya al borde del hambre, comenzaron a agitarse. Sus gruñidos se hicieron más profundos, un sonido gutural de anticipación. La mesa estaba servida, y el invitado de honor estaba en camino. Vargas llegó tropezando en la oscuridad, la luz de su lámpara danzando erráticamente y creando sombras monstruosas. Estaba furioso por haber sido interrumpido de su bebida. Su rabia dirigida a Zaita por su incompetencia
y a la cerda por su inconveniencia. No notó la extraña quietud de los otros esclavos, ni la energía tensa que flotaba sobre la pocilga. Su mente nublada por la cachaza y su alma cegada por la arrogancia lo hicieron completamente ajeno al hecho de que no caminaba para salvar a un animal, sino hacia su propia matanza, atraído a la oscuridad por su propia codicia. Empujó a Saíta a un lado con un violento empujón y abrió la puerta de la pocilga entrando en el lodazal. En ese momento se rompió el sello de la trampa. Su olor, la potente mezcla de sudor sin lavar, tabaco rancio y cachaza barata, el olor que Saíta había asociado metódicamente con la sangre y la comida durante semanas, envolvió a la hambrienta manada. Para los cerdos no era el olor de un hombre, era el aroma inconfundible del banquete prometido. El condicionamiento de Saíta, una obra maestra de psicología animal, estaba a punto de dar su terrible fruto. Por un breve instante, un silencio cayó sobre el recinto. Los cerdos dejaron de moverse. Decenas de pares de ojos pequeños y brillantes se fijaron en la figura de Vargas, iluminada por su propia linterna. Él, en su estupidez ebria, interpretó su quietud como sumisión, como el respeto que su imponente presencia comandaba. Levantó la linterna para inspeccionar el rincón oscuro donde supuestamente estaría la cerda, dando la espalda a la jauría que se preparaba. No lo sabía, pero nunca había estado tan vulnerable, el único depredador en un territorio que esa noche ya no le pertenecía. El ataque fue una explosión de puro instinto. Comenzó con un gruñido profundo y resonante del jabalí líder, un sonido que fue la señal para la carnicería. En un instante, la masa de cuerpos porcinos se movió como una sola ola, una avalancha de músculos y colmillos impulsada por el hambre programada. Golpearon a Vargas por detrás con la fuerza de un ariete. La linterna voló de su mano, siseando al apagarse en el lodo, y la pocilga se sumergió en una oscuridad casi total, iluminada solo por las lejanas estrellas. El grito de sorpresa de Vargas fue abruptamente cortado cuando fue derribado de cara en el lodo. El hombre que había pasado la vida poniendo a otros de rodillas estaba ahora indefenso, inmovilizado por el peso y la furia de decenas de animales. Los cerdos, actuando bajo el mando de un instinto que Saíta había despertado y dirigido, eran una fuerza de la naturaleza. Mordían, desgarraban y tiraban. Una tormenta de dientes afilados y hambre salvaje. El amo absoluto de la hacienda estaba siendo deshecho pedazo por pedazo por sus posesiones más despreciadas. Saíta permaneció fuera de la cerca, una sombra inmóvil en la oscuridad. No observó la masacre, la escuchó. Escuchó el único grito de su verdugo, seguido de los sonidos de una lucha desesperada y corta, y luego los gruñidos frenéticos y los ruidos húmedos de la alimentación. Cada sonido era una nota en su sinfonía de venganza, una respuesta a los gemidos de su perro moribundo. Era un sonido terrible, el sonido de la muerte en su forma más primal, pero para Saíta era el sonido de la balanza de la justicia siendo finalmente equilibrada. La justicia poética era perfecta en su brutalidad. El hombre que trataba a las personas como ganado, que veía a todos los seres vivos como herramientas u obstáculos, fue reducido a su forma más básica, carne. Él, que se deleitaba con el dolor y el miedo, experimentó el terror más absoluto, siendo devorado vivo. Su muerte no fue noble, ni siquiera humana. Simplemente fue consumido, su cuerpo siendo reciclado de vuelta al lodo y la suciedad que tanto despreciaba, borrado del mundo por la propia naturaleza que intentó dominar con violencia. La carnicería fue rápida. En pocos minutos, los sonidos frenéticos dieron paso a un ruido más tranquilo y enfocado, el sonido de una jauría terminando su comida. Saíta esperó en la oscuridad hasta que el silencio casi total regresó, roto solo por los gruñidos satisfechos de los animales. No había cuerpo, no había arma del crimen, no había testigos. La noche sin luna había sido su cómplice, y el lodo, el sudario de su enemigo. Su venganza estaba completa, ejecutada con una perfección que solo la naturaleza y una furia antigua podrían concebir. Nuestra historia regresa entonces a su punto de partida, al día siguiente, a la búsqueda y al descubrimiento del botón y el trozo de bota. Lo que parecía ser un misterio inexplicable
ahora se revela como el epílogo de un acto de justicia chamánica. El llamado accidente fue, en realidad, un ritual planeado y ejecutado por una mujer que transformó su dolor en poder, su conocimiento en un arma y a las criaturas más humildes en sus vengadores. El tirano había sido devorado por la tierra que profanó. A la mañana siguiente, a la noche sin luna, se notó la ausencia de Vargas, que normalmente era el primero en gritar órdenes. Tras el descubrimiento del botón y la bota en la pocilga, el amo de la hacienda ordenó una búsqueda más completa, más por formalidad que por preocupación. Algunos peones, con los rostros pálidos de repulsión, entraron en el lodazal, hurgando en la suciedad con varas largas. La tarea era inútil y humillante. Los cerdos, ahora dóciles y somnolientos, observaban el esfuerzo con indiferencia. Después de una hora de búsqueda infructuosa en el fétido lodo, sin encontrar ningún otro vestigio, el amo declaró terminada la búsqueda, impaciente por seguir adelante y encontrar un sustituto para su capataz. La narrativa oficial se construyó y difundió rápidamente. Vargas era un hombre de muchos vicios, un jugador y un borracho que debía dinero en varias aldeas. El amo, un hombre práctico, concluyó que el capataz probablemente había huido durante la noche para escapar de sus acreedores. Como una alternativa más sombría, sugirió que en su embriaguez, Vargas podría haberse perdido en las vastas llanuras y haber sido víctima de un jaguar, un suceso no infrecuente en esas tierras salvajes. Cualquiera de las explicaciones era plausible y, lo más importante, no requería más investigación. El caso se cerró y la máquina de la hacienda volvió a funcionar, indiferente a la pieza que había perdido. En medio de todas las especulaciones y órdenes, Zaita permaneció como una figura invisible, perfectamente oculta a la vista de todos. Nadie, ni por un momento, consideró su implicación. En sus mentes era la india de la pocilga, una criatura casi tan salvaje como los animales que cuidaba, considerada incapaz de tal astucia y de tal furia. La misma deshumanización que la había convertido en un blanco fácil para la crueldad de Vargas, ahora servía como su escudo perfecto. Su condición de paria, de ser la más inferior en la jerarquía de la hacienda, la hizo completamente insospechada, permitiéndole continuar su trabajo silencioso mientras el secreto de su venganza permanecía seguro en su corazón. Sin embargo, si la Casa Grande aceptó la mentira conveniente, el barracón comprendió la terrible verdad. No se intercambió ninguna palabra, pues el secreto era demasiado peligroso para ser verbalizado, pero el conocimiento se extendió a través de miradas, de un silencio respetuoso que caía cada vez que Zaita pasaba. Todos habían sido testigos de la crueldad diaria de Vargas. Todos sabían del pequeño perro y de su horrible muerte. Y ahora Vargas había desaparecido, y la mujer que él más atormentaba permanecía. La ecuación era simple, y la conclusión inevitable. Una ola silenciosa de admiración y miedo redefinió el lugar de Zaita en su mundo. La historia de Zaita comenzó a contarse no como el relato de un crimen, sino como un mito. En los barracones y en las aldeas caribes cercanas, la leyenda se extendió. Hablaban de una mujer que, en su dolor, llamó a los antiguos espíritus de la tierra, que hablaba el lenguaje de los animales salvajes y que había comandado el hambre de la naturaleza para devorar a un hombre malvado. Ya no era vista como una simple esclava, sino como una chamana, una mujer de poder, un puente entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus primales. Ganó un nuevo nombre, un título que se susurraba con reverencia: la mujer que domina a los cerdos. El nombre la elevó de su condición de paria a una figura de autoridad mística. Las otras esclavas comenzaron a buscarla para pedirle consejos, remedios de hierbas, bendiciones. Zaita, que había vivido en completo aislamiento, se encontró en el centro de una comunidad que ahora la veía no solo como una igual, sino como una protectora, una manifestación viviente de una justicia que pensaban que ya no existía en el mundo. La dinámica de poder en la hacienda cambió de forma sutil pero permanente. Se contrató a un nuevo capataz, un hombre más joven y nervioso, a quien los otros esclavos advirtieron sutilmente que mantuviera la distancia de la pocilga y de su guardiana. Aprendió rápidamente a nunca levantar la voz a Zaita,
a nunca interferir en su trabajo. El rincón más sucio y despreciado de la hacienda se había convertido, por la fuerza de un miedo supersticioso, en un territorio soberano, un lugar gobernado no por el látigo, sino por el recuerdo de una venganza terrible. La propia Posilga se convirtió en un lugar embrujado en la imaginación de la hacienda. Los peones y esclavos se negaban a pasar por allí de noche, afirmando oír los gritos ahogados de un hombre que venían del lodo, o ver los ojos de los cerdos brillando con una inteligencia maligna en la oscuridad. El lugar donde Vargas fue deshecho se convirtió en su tumba eterna y en su legado más humillante. Él, que se veía a sí mismo como un conquistador, fue aprisionado para siempre en una leyenda de suciedad y vergüenza. Zaita continuó su vida, exteriormente la misma. Cuidaba de sus cerdos con la misma eficiencia silenciosa, su rostro una máscara inescrutable, pero su silencio ahora tenía un peso diferente. No era el silencio de la víctima, sino el silencio del depredador que descansa tras la caza, el silencio del poder que no necesita ser anunciado. Se había enfrentado a lo peor de su mundo, había mirado al abismo y había hecho que el abismo retrocediera. Su presencia era un recordatorio constante de que la justicia a veces no grita, sino que espera pacientemente en el lodo. Su acto de venganza no encendió la llama de una rebelión masiva. Fue algo mucho más personal y primal. En cambio, plantó una semilla de miedo supersticioso en el corazón de los opresores. Se vieron forzados a confrontar la idea de que la violencia podía generar una respuesta que no podían prever ni controlar. Se les recordó que incluso la criatura más salvaje, la persona más aislada, poseía una conexión con un poder que sus armas y látigos no podían domar. Nunca encontraron el cuerpo de Vargas, y esa ausencia fue el testamento final de la venganza de Zaita. No dejó una tumba, solo una historia de advertencia. Fue reabsorbido por la tierra, digerido por el ecosistema del que tanto abusó, su maldad transformada en nada más que alimento y estiércol. Fue el acto final de la naturaleza reequilibrándose, demostrando que la tierra, a veces, se cansa de los monstruos que caminan sobre ella y simplemente los borra. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Es un recordatorio de que la venganza puede venir de los lugares más humildes y que el poder se puede encontrar donde menos se espera. Zaita, la mujer silenciosa de la Posilga, les enseñó a todos una lección primal, grabada en el lodo y en la memoria. Hasta la criatura más despreciada, cuando está hambrienta y es provocada, conoce el sabor dulce y terrible de la justicia. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.